Desde el principio, mi vida estuvo marcada por la lucha. No elegí nacer en un hogar dividido, ni ser el centro de una batalla entre dos mujeres, pero el destino quiso que mi historia se escribiera con conflicto y rechazo. Mi nombre es Ismael, y aunque muchos han intentado borrar mi legado, mi historia aún resuena entre las arenas del desierto. Todo comenzó con una promesa. Dios le habló a mi padre Abraham y le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un problema. Mi madrastra, Sara, era estéril. Los años pasaban y la promesa parecía imposible. Desesperada, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Le entregó a su sierva egipcia, Agar, a mi padre, para que tuviera un hijo en su lugar. Así fui concebido, no por amor, sino por una necesidad, por un intento humano de apresurar el plan de Dios. Cuando mi madre quedó embarazada, su estatus cambió. Ya no era solo una esclava, sino la portadora del primogénito de Abraham. Orgullosa, empezó a despreciar a Sara, y ésta, herida en su orgullo, la castigó con dureza. El conflicto entre ellas creció hasta que mi madre huyó al desierto, sola y vulnerable. Pero allí, en medio del calor abrasador y la desesperación, ocurrió algo inesperado. Un ángel del Señor se le apareció. Le prometió que yo no sería un simple hijo de una esclava, sino el padre de una gran nación. Le dijo que me llamaría Ismael, porque Dios había escuchado su aflicción. Con esta promesa, mi madre regresó, y así nací yo, con un destino que ya estaba escrito en las estrellas. Pero la paz no duró mucho. Aunque fui criado como el primogénito de Abraham, la tensión entre mi madre y Sara nunca desapareció. Y cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, todo cambió. De ser el primero, pasé a ser un estorbo. De ser el heredero, pasé a ser el hijo incómodo. Y sin saberlo, mi destino me llevaría lejos de la única casa que conocí. Crecer como el primogénito de Abraham me hizo creer que mi futuro estaba asegurado. Durante años, fui su único hijo, su alegría, su esperanza. Caminé a su lado mientras me enseñaba sobre su Dios, el mismo que le prometió una descendencia incontable. Me veía reflejado en sus ojos, en su amor, en la forma en que me hablaba sobre la gran nación que vendría de mí. Pero no sabía que mi lugar en la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Mi madrastra Sara finalmente dio a luz a un hijo, Isaac. Recuerdo la algarabía en la tienda de mi padre, los festejos, las sonrisas. Todos celebraban al niño que según ellos era el verdadero heredero de la promesa de Dios. De repente, mi existencia ya no parecía tan importante. Poco a poco fui apartado. Ya no era el niño al que Abraham levantaba con orgullo. Ya no era el futuro de su legado. Un día, mientras jugaba con Isaac, sentí la mirada de Sara clavada en mí como una daga. Algo en su expresión me dijo que el tiempo se me acababa. No pasó mucho antes de que hablara con mi padre con una sola petición. Echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo Isaac. Abraham, mi padre, estaba angustiado. Lo vi debatirse entre el amor que sentía por mí y la presión de su esposa. Pero al final, Dios mismo le confirmó que debía dejarme ir. No porque no me amara, sino porque Él tenía otro plan para mí. Al amanecer, mi madre y yo fuimos enviados al desierto. Nos dieron pan y un odre de agua, como si eso pudiera bastar para sobrevivir en la inmensidad de la nada. Caminamos bajo el sol abrasador, nuestras gargantas secas, nuestros pasos cada vez más pesados. La sed se convirtió en un enemigo mortal, y cuando el agua se agotó, mi madre, desesperada, me dejó bajo un arbusto y se alejó para no verme morir. Pero entonces, en ese momento de desesperación, sucedió lo impensable. La voz del ángel de Dios resonó en el aire. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Mis ojos se abrieron y allí frente a nosotros apareció un pozo de agua. Mi madre corrió a llenarlo y bebí hasta saciarme. En ese instante supe que no estaba solo. Dios no me había olvidado. El desierto no perdona. No tiene piedad del sediento ni del débil. Durante días y noches interminables, aprendí lo que significaba luchar por la vida, lo que era depender de Dios cuando no quedaba nada más. Después de aquel milagro en el que Dios nos mostró el pozo de agua, supe que la promesa dada a mi madre no era un simple consuelo, era mi destino. No moriría como un hijo olvidado, ni sería una sombra en la historia de Abraham. Sería una gran nación, fuerte y libre. Pero para que eso ocurriera, primero tenía que sobrevivir. El desierto de Parán se convirtió en mi hogar.
Allí, entre la arena ardiente y las noches heladas, me hice hombre. No tenía los lujos de la casa de Abraham ni la protección de sus sirvientes. Lo que tenía eran mis propias manos, mi instinto y una voluntad inquebrantable. Aprendí a cazar, a encontrar agua donde parecía no haberla, a seguir las estrellas para no perderme en la inmensidad de la nada. Con cada día que pasaba, mi cuerpo se volvía más fuerte y mi mente más astuta. Ya no era un niño rechazado, era un guerrero del desierto. Mi madre, Agar, nunca dejó de recordarme quién era. Dios ha hablado sobre ti, me decía. No eres un simple errante. De ti vendrá un pueblo poderoso. Sus palabras se grabaron en mi alma. Cuando llegó el momento, mi madre buscó para mí una esposa egipcia, una mujer fuerte que supiera resistir la vida en el desierto. Con ella, inicié mi propia familia, la primera de muchas generaciones. Mis hijos crecieron como yo, resistentes, indomables. Con el tiempo, otros grupos se unieron a nosotros, tribus errantes que encontraron en mi liderazgo un camino seguro. Así nació mi pueblo, los ismaelitas. Un pueblo que no se doblegaría ante nadie. Ya no era el niño que una vez fue expulsado. Ahora era un hombre con un propósito, y mi nación comenzaba a formarse. Los años pasaron y el niño rechazado por su propia familia se convirtió en líder de un pueblo fuerte y numeroso. Mi vida en el desierto me enseñó a no depender de nadie, a forjar mi propio destino sin esperar la aceptación de aquellos que una vez me dieron la espalda. Pero el tiempo es un juez silencioso que nos lleva de regreso a los lugares que creíamos haber dejado atrás. La noticia llegó como un eco del pasado. Abraham había muerto. Mi padre, el hombre que me había enviado lejos, el mismo que una vez dudó en dejarme partir, ahora descansaba en la eternidad. No podía ignorarlo. No importaba cuán lejos me hubiera llevado la vida, aún era su hijo. Y aunque la historia había tratado de relegarme a un papel secundario, había algo que todavía me pertenecía: mi derecho a despedirme de él. Cuando llegué a la cueva de Macpela, donde su cuerpo sería sepultado, lo vi. Isaac, mi hermano, el hijo de la promesa, el heredero legítimo. Me pregunté qué sentiría al verme después de tantos años, pero en sus ojos no vi odio ni resentimiento, solo el peso de la pérdida. En ese momento no éramos rivales, ni hijos de mujeres en guerra. Éramos simplemente hijos que decían adiós a su padre. Juntos lo enterramos, sin palabras, sin reproches. Solo con el silencio de aquellos que saben que el destino los ha puesto en caminos diferentes. Abraham nos dejó a ambos, pero su bendición no era para mí. Esa herencia pertenecía a Isaac. Su Dios, su promesa, su historia, todo era para él. Así fue como mi nombre empezó a desvanecerse. No fui el patriarca de los hebreos, ni el elegido para continuar el linaje de la promesa. Fui el hijo que la historia olvidó. Mientras el mundo hablaba de la descendencia de Isaac, mi pueblo crecía en las sombras, lejos de los relatos sagrados que glorificaban a mi hermano. Pero aunque la historia de los hombres intentó ignorarme, la promesa de Dios aún ardía en mi interior. No fui olvidado en el cielo, aunque en la tierra mi nombre se desvaneciera. La historia intentó borrarme. Mi nombre no se repitió en los relatos que hablaban del linaje santo, ni fui recordado en las generaciones que contarían la historia de la promesa de Abraham. Para muchos, fui solo un hijo rechazado, un hombre que desapareció en las arenas del desierto. Pero lo que los hombres olvidan, Dios lo recuerda. Lo que el mundo descarta, Él lo levanta. No fui el elegido para la promesa de Isaac, pero fui el elegido para otra gran obra, la formación de un pueblo indomable, una nación poderosa. Dios no me abandonó. No me dio la misma herencia que a mi hermano, pero me dio algo igual de valioso: una identidad, una fuerza, un destino propio. Mis descendientes, los ismaelitas, se multiplicaron y poblaron las tierras del desierto. Se convirtieron en comerciantes, guerreros y reyes. Sus caravanas cruzaban la tierra de oriente a occidente, llevando riquezas y conocimientos entre los imperios. Se volvieron diestros con el arco, como yo lo fui en mi juventud, y aprendieron a sobrevivir en la tierra más hostil, sin depender de nadie más que de Dios y de su propio esfuerzo. El tiempo pasó, y aunque la historia me intentó silenciar, mi linaje nunca dejó de crecer. Los hijos de Ismael se convirtieron en una nación numerosa, tal como Dios le prometió a mi madre cuando lloraba en el desierto. No fui el hijo de la promesa, pero fui el hijo de una profecía. Hoy, cuando el mundo habla de Abraham, recuerdan a Isaac. Pero entre las arenas del desierto, en los corazones de aquellos que llevan mi sangre, mi nombre sigue vivo.
Soy Ismael, el hijo que el mundo olvidó, pero que Dios jamás abandonó. Mi historia no es de derrota, es una historia de redención.